Amados hermanos, feliz día del Señor. El título que hemos dado a nuestra predicación en esta mañana nos obliga a hacer dos aclaratorias a manera de presupuesto. La primera de ellas tiene que ver con la expresión hijos de Dios, porque todavía percibimos en nuestro vocabulario, en nuestro discurso, como un eco lejano que tiende a llamar a hijos de Dios a todos los hombres, de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las edades, hombres y mujeres considerados todos como hijos de Dios. En realidad, esta paternidad universal no es bíblica. Se invoca de manera global a algo superior, muy diferente de una cultura, de una civilización a otra. La Escritura no nos dice que todos los hombres son hijos de Dios. Y de hecho, los hombres han hecho sus dioses a imagen y semejanza propias, a extremo de que algunos simplemente adoran a un Dios, a un algo superior, una inteligencia suprema, una bondad, una conciencia universal superior. Con esta ola del feminismo se está invocando ahora a la madre Gaia, a la madre tierra, a la Pachamama, aquella de antes, a la madre naturaleza. Algunos se han quedado en entelequias abstractas acerca de Dios como una fuerza vital, y al máximo algunos conceden que Él sea un ordenador del gran reloj complejo que es el universo, un demiurgo pues. El texto de hoy, tomado de la primera carta del apóstol Pedro, coincide con el Corpus Paulino en precisar quién es nuestro Dios. El apóstol Pedro lo llama en su primera carta el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se precisa cuál es el Dios que es Padre y cómo está manifestado, revelado en su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, no podemos ser inclusivistas y coincidir con el Dios del Islam. No podemos tampoco hacerlo con el Dios del budismo o con ninguna de esas confusiones panteístas de las filosofías orientales. El Dios de los cristianos es el Dios que se encarnó en Jesús de Nazaret. Como bien decía Martín Lutero, fuera de Cristo no hay otro Dios. Y esto debemos nosotros enfatizarlo porque es bíblico. Es Antiguo y Nuevo Testamento lo que encontramos allí. Lo que sí nos advierte la Escritura, y no es poco, es que todos los hombres y las mujeres son criaturas de Dios, son creación de Dios, están hechos a imagen y semejanza de Dios. Que esa imagen y esa semejanza se encuentre maleada, afectada, distorsionada, menguada por el pecado, sí, pero son criaturas de Dios. Todos los hombres, de todas las razas, de todas las lenguas, sin diferencia, son todos criaturas de Dios. No son hijos del cosmos, ni del azar, ni de la evolución en el tiempo. Son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Así que nuestra fe no es una fe abierta, una fe inclusiva. Jesucristo mismo se encargó de estrechar el asunto y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo por mí se llega al Padre. Este es Jesús de Nazaret. Yo soy la puerta estrecha. Yo soy el camino angosto y todos los demás son salteadores y robadores. Solo el que entre por mí será salvo. Es Él quien puso las dimensiones
y quien precisó nuestra fe. El apóstol Juan, capítulo 1 de su Evangelio, escribe para nosotros sobre este tema lo siguiente: ¿quiénes son hijos de Dios? Leo: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que el evangelista es muy claro cuando nos advierte y nos recuerda que los hijos de Dios son aquellos que creen en su nombre, porque Dios les ha hecho hijos. No son engendrados, aclara el evangelista, de voluntad de hombre, de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Esto es lo que dice la Escritura, allí y en cantidad de otros pasajes. ¿Cómo se da esto? Se da porque hay un cambio interventor en los hombres de parte del Espíritu Santo de Dios, y ese cambio interventor es lo que la Escritura llama nuevo nacimiento. El que nace de nuevo pasa a ser hijo de Dios, porque eso significa nacer de nuevo. El mismo Señor Jesús le dijo a alguien: no te escandalices de que te hable de nuevo nacimiento. Hoy en día, incluso en los Estados Unidos, hermanos, la expresión es born again, en inglés, que quiere decir nacido de nuevo. Y nuestros hermanos de fe tienen que levantar la bandera de que es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en la nación del norte, de donde el protestantismo echó raíces profundas, pues con el tiempo, en las últimas décadas, el materialismo progre se ha encargado de erosionar totalmente la fe. Y un pueblo supuestamente militante cristiano, de raíces que estaban en la Reforma protestante, se ha quedado en iglesias en su mayoría de tradición. Es más, en los medios de comunicación es frecuente que se burlen los comunicadores en Estados Unidos acerca de la expresión born again, nacidos de nuevo. El perfil en la Escritura pasa a ser aún más definido. Voy a leer una expresión del apóstol Pablo cuando escribe carta a los romanos. Y dice esto sobre los hijos de Dios: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Nacer de nuevo ya implica que vas a ser guiado por el Espíritu de Dios durante la vida. El nuevo nacimiento ya implica una guianza. Nacidos por el Espíritu de Dios que ha intervenido, y ese mismo Espíritu se encarga de guiar a la criatura que ahora es hijo de Dios por la gracia de Dios. Hermanos, el que es hijo de Dios pasa a tener una relación filial, afectiva, íntima con su Dios que es Padre. El Señor Jesús lo puso en la oración: Padre nuestro. Abba Padre, escribiría el apóstol luego, papá. En ese grado de intimidad, así lo siente, así lo cree y así lo vive el que es hijo de Dios. Una relación íntima, preciosa, con Dios como Padre cercano, como el Abba Padre. Esa es nuestra primera aclaratoria sobre hijos de Dios. La segunda tiene que ver con la herencia de la que a la que el título hace alusión: la vida eterna. Hermanos, el hombre desde que es hombre, desde que da vestigios culturales de su existencia, el hombre ha plasmado, la arqueología lo refrenda, igualmente lo hace la paleontología, la historia,
cómo en el corazón del hombre hay sentido, noción de eternidad, de trascendencia. El hombre es consciente de su existencia, sabe de su muerte y anhela vida eterna, viaje más allá, se niega a sucumbir. Y esto es a diferencia de los demás animales que le rodean. De esto hay historia, pero también es cierto que en las últimas décadas nuestra sociedad se ha encargado de promover una mutilación, una castración de la trascendencia en el ser del hombre. Nos están animalizando a través de medios de comunicación, de ministerios de gobierno, de organizaciones no gubernamentales, de la academia, de muchas instituciones educacionales. Se intenta promover, crear un formato de sociedad descreída. Y esto, hermanos, no por la vía de la persecución, sino por la vía de la seducción. A esto me referiré en un próximo sermón. Y es nuestra realidad. Y sin embargo, ¿qué nos dice el Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia del Evangelión? Buena nueva. La buena noticia es que hay vida eterna en Cristo Jesús. La buena noticia es que el Señor se levantó de entre los muertos, que venció la muerte, que el límite supremo fue destruido, que Él tiene en sus manos la llave del imperio de la muerte y que para nosotros hay vida eterna porque Él fue primicia y nosotros seguimos. Él abrió camino nuevo. Esta es la herencia que nos ha sido dada. Vida eterna en Cristo Jesús. Esta es la herencia. Así que no lo dudo, lo tenemos cuesta arriba. Con estas dos aclaratorias vemos que titular una predicación hijos y herederos va contra corriente, contra cultura, contra la moda. Pero quiero centrarlo con una frase muy breve. Hermanos, para acceder a una herencia hay que ser hijo. Para acceder a la herencia de Dios hay que ser hijo de Dios. No hay otra forma. No hay otro camino, no hay otro modo. Herederos, los que son hijos. Suena poco tolerante, ¿verdad que sí? No suena a mente abierta, ¿verdad que no? Este es el Evangelio. Y de esto trata la predicación. Leo del apóstol Pedro en su primera carta 3 versículos, del 3 al 5. Versión Reina Valera contemporánea. Dice así la palabra: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios. ¿Para qué? Para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. ¿A qué pasaje? ¿En qué pocas líneas? Este será nuestro texto base. El apóstol Pedro estaba ya en cárcel y en las postrimerías de su vida y escribe esta carta a los hermanos que estaban en 5 de las 6 provincias romanas del Asia Menor. Estos hermanos estaban expatriados, estaban dispersos en diáspora, padecían persecución. Gobernaba César Nerón, bien conocido, desgraciadamente muy bien conocido. Y estos hermanos vivían un extranjerismo, no solamente terrenal, porque no estaban en patria, no eran ciudadanos reconocidos, sino también un extranjerismo espiritual,
un extranjerismo en su fe, en su praxis, en sus conductas, en su creencia. Y Pedro les enfatiza en esta carta y en estos textos que ellos son hijos y son herederos. En carta escrita a los romanos, el otro gran apóstol, el de los gentiles, y agrega: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y atención, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es que lo voy a repetir. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Convicción subjetiva, porque el Espíritu Santo de Dios la da a nuestro espíritu. Pero el apóstol, como buen abogado, agrega: y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermanos, cuando leemos inclusive los dos versículos que no he leído, la introducción pura de la carta, las primeras líneas de la carta, encontramos que a estos aparentes parias, que eran los hermanos de fe nuestros, el apóstol les llama en la introducción con unos adjetivos calificativos impresionantes, con los que empieza a escribir Pedro, con la ayuda de Silvano, con la ayuda de Marcos. Leo para ustedes: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hayan expatriados y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre, mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Hermanos, el apóstol Pedro les está escribiendo en la introducción como destinatarios, diciéndole a ustedes que andan pasando las amargas, que viven tiempos aciagos. Ustedes han sido elegidos por el Padre, han sido redimidos por el Hijo y santificados por el Espíritu Santo. Siéntanse elegidos según el propósito de Dios Padre. Siéntanse lavados, redimidos, salvos por la sangre de Jesucristo el Hijo. Y siéntanse apartados, seleccionados, santificados por el Espíritu Santo que está en ustedes. Hermanos, es la gracia soberana y trinitaria de nuestro Dios obrando en la salvación de nuestros hermanos. La misma gracia trinitaria y soberana que actúa en ti, que actúa en mí en el día de hoy, que actúa en todos nosotros y en cuantos hermanos hay, hijos de Dios en la faz de la tierra, a quienes no conocemos. Por eso, él agrega, dice, por eso expresa una alabanza. Y entonces comienza el texto que hemos leído. Analizámoslo. Bendito seas, Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, está invocando, hermanos, dos cualidades o atributos de Dios, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primero, la misericordia. La misericordia, que ves, es esa cara del amor que abre el corazón al que vive en la miseria existencial. Misericordia. Es una palabra compuesta en latín. Y lo otro, el poder de Dios, que se demostró en la resurrección de Jesucristo. Por eso es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que con su poder lo resucitó de entre los muertos. Aquí están dos elementos que forman parte de la naturaleza de Dios: misericordia y poder a nuestro favor. Por eso
el apóstol exclama: bendito sea ese Dios que nos eligió, que nos redimió, que nos santificó por su gran misericordia y a través de su gran poder. Y avanza, dice: nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Hermanos, nos ha hecho nacer de nuevo. Noten aquí el pasivo. Él nos ha hecho nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no es de voluntad de carne ni de sangre, no es de voluntad de varón. El nuevo nacimiento es obra soberana de gracia de Dios en la vida de cada criatura a la que Él ha elegido y ha decidido cambiar, darle un cambio radical en su manera de pensar, de sentir y de actuar, en su visión, de tal manera que es un nuevo nacimiento. El apóstol no se detiene a explicarnos de qué manera, el modo y el qué, pero sí nos dice que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza, y la califica, una esperanza viva. Porque, hermanos, las palabras suelen significar el uso que los pueblos le dan. Y esperanza suele verse en términos un tanto vagos, suele usarse en términos débiles, como un bien incierto, como un deseo devoto. No, hermanos, aquí nos habla de una esperanza viva. Viva porque Él vive, nosotros también viviremos. Es una esperanza que se asienta en una experiencia de un hecho histórico. Jesucristo es primicia de los que durmieron, y porque Él venció, nosotros venceremos. Esta es la esperanza viva, herencia viva. Primer calificativo que se le da a la esperanza, porque dice: nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva. ¿Para qué? Para que recibamos en pasivo. Una vez más viene el pasivo. Para que recibamos, no es para que porque nosotros, lo merezcamos. No es para que o porque nosotros nos la hemos ganado. No es porque o para qué, no, porque nosotros la hemos trabajado. Es por nuestros méritos, es por nuestras decisiones. No, hermanos, no, que la recibamos. La salvación es un don de Dios. Esta es una herencia. La herencia se recibe de otro que la ha trabajado, de otro que la ha sudado, la ha pagado y la entrega por amor, por gracia, por misericordia, soberanamente a quien Él quiere. Herencia, herencia. Es nuestra palabra clave en esta mañana. Herencia viene de hereditas en latín. Justamente quiere decir un don, algo que se da y que alguien recibe, a veces incluso sin esperarlo. Y esta herencia, hermanos, como es herencia de Dios, comparte los atributos de Dios. Lo que viene de Dios, lo que Dios da, se parece a Él, porque Él es quien lo da. Expresa su voluntad, su naturaleza. La Escritura nos dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo. Somos herederos, hermanos, de Dios. Aquí pone 3 calificativos a esa herencia que ya llamó viva. La llama incorruptible, o sea, no se puede alterar. La llama incontaminada, quiere decir es perfecta, pura, no tiene nada negativo. La llama imperecedera. Reina Valera 60 dice inmarcesible, pero es que es un adjetivo que casi no utilizamos ya. Imperecedera, que de hecho en griego es eterna. Entonces es una esperanza viva, es una esperanza que no se puede alterar, es una esperanza que es perfecta, es una esperanza que es eterna. ¿Cómo va calificando el don de Dios? Porque somos hijos y herederos. Y esta es la herencia que se nos está
dando. Es un trío de adjetivos que sustantivizan. Pero hay algo más todavía. Continuamos el texto, continuamos nuestra reflexión. Dice que esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes por medio de la fe, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios. Entonces añade otra característica a la herencia. Es una herencia reservada. En griego es tereo, que quiere decir guardada en una fortaleza. Es un término militar. La herencia, nuestra herencia, está guardada, custodiada. Y hermanos, y no custodiada en un sitio donde corre peligro. Aquí nos dice que está reservada en los cielos, en lugar seguro, pero aún así guardada en una fortaleza. El hecho que mencione en los cielos nos da otra característica de la herencia. Está reservada, sí, además es celestial, porque está en los cielos. Y por ser celestial, hermanos, no se ajusta a nuestras dimensiones. Es más que lo natural, es más que lo sensorial, trasciende nuestra razón, trasciende incluso nuestra imaginación. El apóstol Pablo escribe diciendo que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a imaginación de hombre, son las que están reservadas para sus hijos, para nosotros, herederos. Es una herencia celestial. Cuando escribe a los colosenses, les recuerda a los hermanos que se reunían en esa iglesia: poned la mirada en las cosas de arriba, que no en las de la tierra, porque las de la tierra perecen, y las que no se ven, las de arriba, son eternas. Pero en esta línea, en esta frase, me llama la atención cómo remata, porque dice: esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes. A ustedes. Hermanos, tiene nombre, el nombre de cada uno de nosotros. Herencia reservada a ustedes. Qué agradable es cuando vamos a un lugar y encontramos que en ese sillón, en esa butaca o en esa mesa del comedor hay una tarjetita que dice reservada y está nuestro nombre. Así. Pero no en un restaurante, no en una sala de teatro, en el cielo. En el libro de la vida está tu nombre, está el mío, garantizando herencia eterna, garantizada, reservada con tu nombre y con el mío. Y agrega algo más todavía. Dice que nosotros, dice, por medio de la fe, porque ustedes son protegidos por el poder de Dios. Caramba, yo veía hasta ahora que la herencia estaba guardada, reservada, protegida en los cielos, segura, pues, segura. Pero es que ahora me dice que yo, que tú, que nosotros, como nuestros hermanos del Asia Menor, estamos siendo protegidos. Protegidos. El vocablo en griego dice vigilados, como cuidados por un centinela. Otro término militar. Nosotros desde ya, como herederos, estamos siendo protegidos para alcanzar una herencia guardada y segura. No hay forma de perderla. En el camino no se pierde. Hemos sido hechos hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios, protegidos para alcanzar una herencia guardada y reservada con nuestro nombre, que fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que aquí estamos disfrutando, porque dice que somos protegidos por el poder de Dios. Protegidos por el poder de Dios. Tú estás siendo guardado para garantizar que llegues a disfrutar esa herencia reservada para ti
en el cielo de Dios, desde ya protegidos. Hermanos, descansemos y disfrutemos esa protección. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, escribe lo siguiente: ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hemos sido ya, hermanos, sellados como propiedad de Dios. Y esta es la garantía de que recibiremos nuestra herencia para la alabanza de su gloria. Esto es demasiado grande, hermanos. Es una doble acción. La herencia guardada, reservada. Y nosotros desde aquí ya protegidos, como con un centinela, cuidados para llegar al disfrute de esa herencia eterna. Es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y cómo termina el texto? ¿Y cómo terminamos nosotros nuestra predicación? Hay un para qué. Y el para qué es obvio. La herencia está vinculada a la salvación. Y dice, para que alcancen la salvación, dice, lista ya, para manifestarse cuando llegue el momento final. Hermanos, es otra forma de abundar sobre lo que caracteriza la herencia que nos espera. Está lista. No está en vía de construcción. Está lista. Está lista. El Señor Jesús lo dijo al partir. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Padre, quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que me diste desde antes que el mundo fuese. Estaremos con Cristo Jesús, coherederos con Cristo, en la presencia del Padre. Está lista, guardada, reservada, y nosotros desde aquí protegidos, guardados. Termina diciendo que tendrá su tiempo de manifestarse a plenitud. Dice, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Manifestarse ahí es apocalumna, que quiere decir quitarse el velo, mostrarse a plenitud, revelarse de manera completa. Dice, mirad, hermanos, cuán grande amor ha tenido el Padre con nosotros, que nos ha hecho hijos de Dios. ¿Y eso qué? Escribe el apóstol. Todavía no se ha terminado de revelar lo que seremos al final, porque le veremos cara a cara. Tal es la gloria que nos espera. ¿Cuándo? Cuando llegue el momento final. Y momento ahí es kairos, que es el tiempo de Dios. Cuando llegue el tiempo de Dios, entraremos en el gozo del Señor, a disfrutar esa herencia plena al final. Así que lo que nos queda, hermanos, es dar gracias al Padre. Decir gracias, Padre, por la herencia que nos tienes reservada. Gracias, Padre, por guardarnos, protegernos, por garantizar que llegamos a ella. Gracias por habernos elegido, gracias por habernos redimido, gracias por habernos santificado, gracias por habernos sellado, gracias por estarnos guiando, gracias por estarnos protegiendo, gracias porque nuestros nombres están escritos y reservada la herencia desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, gracias. El apóstol Pablo lo escribe a los colosenses con una frase con la que cierro el sermón. Con gozo damos gracias al Padre que les hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gracias, Padre, por habernos hecho aptos, por habernos hecho hijos y herederos,
a fin de que disfrutemos de la herencia de los santos en su luz admirable. Como bien decían los reformadores, soli Deo gloria, que la gloria sea a Él. Oremos y demos gracias.